que la maldición te alcance y que Dios te rompa como se rompe esta vasija. Que Sasá esperaba a un joven que pidió al padre que le adelantara la parte que le correspondía. De su herencia pidió, o de la herencia del padre pidió su parte. Pero ¿qué hizo con esa herencia? La dilapidó dándole rienda suelta a los placeres del mundo. Después de mendigar sin resultados, aunque fuera la comida de los cerdos, un día decidió volver a casa. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 19. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Pero nadie le daba, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Tomó la herencia que le tocaba, abandonó la casa paterna, malgastó su fortuna, y en aquella provincia hubo una gran hambruna. Este hombre se arruinó, no tuvo sustento, comprendió que salirse de su familia no es un buen negocio, a no ser porque estuviera debidamente preparado. Respetamos posiciones, pero lo quiero aplicar un poquito este aspecto a la vida práctica. Hay muchachos solteros que están en su casa, que están trabajando, que tienen un salario y entonces quieren vivir una vida independiente. Y porque sí, se salen de la casa y pagan un apartamento porque quieren tener vida independiente. Si tiene un salario, si puede sustentarse, podríamos decir que está bien. Pero si tú eres cristiano, yo te aconsejo, procura estar en casa de tus padres hasta que te cases. Que salgas no a buscar independencia, sino a formar un nuevo hogar. Eso es lo establecido por Dios. No te voy a decir que si te sales te va a ir mal, no, te puede ir bien y te puede ir supremamente, pero es que ese cobijo de la familia no tiene comparación. Nosotros cuando estábamos muchachos, pastor, porque ahí empezó usted hoy a tirarme duro, joven fui. Entonces cuando estábamos jóvenes y unos muchachos, piensan que eso es perder libertades y le ponen un poco de excusas a vivir con los padres. Yo simplemente te aconsejo, si eres joven, quédate con tus padres. Esa es una manera de honrarlos. Pero bueno, este hombre no solo se fue de la casa, sino que no estaba preparado para hacerlo. Y como siempre pasa en estos casos, los que le ayudaron a malgastar el dinero desaparecieron cuando los necesitó a ellos. Siempre el que te ayuda en el mal se pierde cuando el que te extendió la mano te necesita. El que paga las cuentas del bar cuando se queda sin plata no tiene quien le dé un peso, porque el pecado es olvidadizo. El pecado olvida al que favoreció, aunque brindar un trago no es favor. Porque el pecado es egoísta. Entonces, gastó su plata con sus malos amigos y cuando necesitó, nada. Eso es lo mismo que le pasa a la muchachita cuando se envalentona y en su deseo de vivir su vida como le parezca que debe vivirla, va y tiene su intimidad con el novio y cuando queda embarazada se dio cuenta que estaba en amores con un mago.
se le perdió. Desaparece el hombre. Entonces miramos cómo podemos ir aplicándolo en nuestra vida personal, en nuestra vida práctica. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se sentiría este hombre pensando en el bienestar que abandonó? Yo lo tuve todo y ahora no tengo nada. Y por una rebeldía. Dicen algunos estudiosos de la palabra que las personas que se van a ir al infierno, te lo cuento porque tú nunca vas a ir allá, que uno de los problemas que tiene la persona que va a ir al infierno es que cuando esté allá en el lago que arde con fuego y azufre, lo va a atormentar el eterno presente. ¿Y cuál será ese eterno presente? Que toda la eternidad va a estar recordando el momento en que le predicaron a Cristo y se negó. Y hay personas que teniendo plata la pierden por un negocio equivocado, porque los estafaron, qué sé yo. Pero el que ha tenido plata y queda en la ruina por haber tomado malas decisiones, no deja de recordar el día que yo me metí en ese negocio, el día que yo le hice caso a esta persona. La conciencia empieza a acusar de una manera terrible y era la situación que estaba viviendo este hombre. Por cultura religiosa, social, para este hombre terminar cuidando los cerdos fue un duro golpe, una humillación que lo desboronó. Tuvo que pedir ayuda y el único que le brindó una ayuda le dijo, vaya, cuide, no señalo por eso, vaya, cuide los cerdos. ¿Qué tiene de malo? Que para la ley el cerdo era un animal inmundo. Entonces ahora vaya, revuélquese en la inmundicia, en la porquería. ¿Y cómo sería la situación del hombre que le hubiera gustado comer la comida de los cerdos? Era la mayor frustración para él. Más bajo no podía caer. Estaba en la peor situación que se pudiera imaginar. Y en los momentos de dificultad, añoramos los buenos momentos. Y él empezó a añorar. No puedo comer ni comida de cerdos. Y en la casa de mi papá, donde yo comía banquetes, hay jornaleros, hay esclavos que comen mejor de lo que yo estoy comiendo hoy. Estaba por debajo de los que están debajo. Una situación bien lamentable, ¿verdad? Qué triste cuando la miseria lleva a la persona a ver con claridad lo que la opulencia y el orgullo le mantuvieron oculto. Pero tomó una decisión de vida, tomó una decisión clave para él. Iré a mi padre. Tomó la decisión de volver a aquel a quien había despreciado. Yo sé que lo desprecié, yo sé que no le di todo lo que él merecía recibir, pero no me queda otro camino, tengo que volver a mi padre. Pero no podía llegar con soberbia, porque todo lo había perdido. Y lo peor es que también había perdido su dignidad. Había olvidado la honra que merecen los padres. Reconoció, eso sí, que antes de fallarle a su papá, le había fallado a su padre. Antes de fallarle a su papá terrenal, le había fallado a su Padre del cielo. Y cuando tú y yo cometemos un error contra cualquier persona. Yo ofendo a mi hermano, pero antes de ofenderlo a él, estoy ofendiendo a Dios. Y eso es lo que debemos tener claro, que en nosotros el mal que le hacemos a alguien lo estamos ofendiendo a él, pero primero a Dios. Pero también hay la contraparte. Antes de que tú le hagas el bien a una persona, eso lo está recibiendo el cielo para bendición de tu vida.
La decisión era reconocer su indignidad, la pérdida de su condición. Clamaría misericordia para que fuera tratado como un jornalero. Total, ya había desechado sus privilegios. Iba a ir a su papá, pero no a decirle: papá, aquí está tu hijo. Iría a decirle: papá, necesito trabajo, yo necesito alimentarme y estoy dispuesto a trabajar. Lo que no hice antes de abandonarte, hoy estoy dispuesto a hacerlo. Ponme a trabajar, ponme a hacer lo que tú quieras, pero ten misericordia de mí. Movido a reconocer que había fallado. Pero fue una decisión que provocó una actitud. ¿Cómo así? No se quedó en la buena intención. ¿Cuántas veces tenemos una buena intención? ¿Cuántas veces incluso tomamos una decisión, pero no la llevamos a la acción? ¿Cuántas veces tú dices: Señor, ahora sí voy a caminar bien? Y a la vuelta de la esquina le estás fallando al Señor. ¿Sabes qué fecha es óptima para eso? 31 de diciembre. A las 11:30 de la noche. Viene el nuevo año. Ahora, no me vayan a mirar ni se vayan a reír. El año entrante es mi año de hacer dieta. Este año sí voy a leer la Biblia. Ahora, ¿tú te imaginas una dieta un 31 de diciembre a las 12 de la noche? Nadie hace dieta. Entonces, ya rompí la promesa, pues sigo todo el año igual. Este año sí voy a leer la Biblia. Y empiezas, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Este año sí voy a estar en la iglesia en todos los cultos. Y a veces la iglesia parece que fuera una sesión de espiritismo. El pastor se para en la puerta y a medida que van llegando: hermano, lo esperé el jueves. Lo esperé el jueves. Ay, pastor, yo no pude venir, pero lo acompañé en el espíritu. Y así hacemos la cantidad de promesas, pero las cumplimos. Una buena decisión debe tener una adecuada acción. Y él lo hizo. Vemos en Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaban lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. El padre lo estaba esperando. El padre quería a su hijo de retorno. Y lo vio lejos y salió a abrazarlo, a recibirlo. Se echó sobre su cuello y le besó. Es interesante el proceso contenido en este pasaje. A esta parte del relato vamos a ponerle un nombre propio. En mi caso, esta es la historia de José Roberts.
Y te invito para que sea tu historia, para que la recuerdes y te des cuenta que no fue solamente un día decir, recibo a Jesús como mi Salvador. Veamos aspectos. Primero, levantándose, vino a su padre. Buscó a su padre. Sabía que él era el único que podía ayudarle. No tenía claro cuál era la respuesta paterna, pero acudió a su padre. De todas formas, cuando el hijo regresó, estuvo expuesto al quesasá. Había deshonrado a su papá. Había malgastado su fortuna. Todo lo había perdido. Y llegó un momento en mi vida en que reconocí que todo lo había perdido. Yo estaba expuesto al quesasá. Y tristemente, al igual que el hijo de la historia, esperé hasta el último momento para levantar mi mirada al Señor. Yo sabía que no merecía su amor. Yo sabía que no merecía que Él me abrazara. Necesitaba su misericordia. Yo estaba expuesto al quesasá. Y siguiendo con la historia, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y aquí quiero ser específico en algo. Si ven regresar a ese hombre, para él había que celebrar el quesasá. ¿Lo merecía? Lo merecía. Si algún vecino lo ve, entonces lo mira y le dice, maldito eres. Y la maldición caiga sobre ti. La maldición de Dios. Y que Dios te rompa. ¿Cómo se rompe esta vacía? Y tendrían derecho de hacerlo. Pero su papá lo estaba esperando. Y cuando lo vio, venga hermano, lo abrazó, lo cubrió. La misericordia del papá cubrió a ese hijo. Y con ese abrazo le estaba diciendo a los judíos, con él no se metan porque la maldición no lo toca a él. Yo estoy respondiendo por él. El daño me lo hizo a mí y yo lo estoy liberando de esa maldición. Y la palabra del Señor dice que la maldición no nos toca porque el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros. Y cuando Él te saca algo es porque te va a dar algo mejor. El Señor sacó la maldición de tu vida. Y ahora dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya no mereces el quesasá, ahora mereces la entrada al reino de los cielos. Gracias. Es mi historia. Mi padre me estaba esperando y salió a mi encuentro. Dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará aquel que no hiciere misericordia. Di conmigo, y la misericordia, dilo duro, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios tuvo misericordia de ti. Y Dios tuvo misericordia de ti. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y la misericordia vence el juicio. Ahora a la iglesia le esperan dos juicios. El primer juicio en el cual será absuelta será cuando el Señor diga, los que no han creído se quedan, pero tú has creído y te vas con Él. Y el siguiente juicio será el tribunal de Cristo, donde te dirán, conforme a lo que hiciste,
hiciste, ahí tienes tu recompensa. Ese es el juicio que nos espera. Un juicio de victoria, un juicio de bendición, un juicio de absoluta liberación. ¿Y todo por qué? Porque tu Padre te estaba esperando. Porque tu Padre te abrazó. Porque tu Padre te cubrió. Y tu Padre dijo, para Él no hay maldición. Solo queda la bendición. Deja de estar rogando la bendición de Dios. Ya tienes toda la bendición. Y no te digo que sea pecado o que Dios te va a castigar por eso, pero debiéramos cambiar nuestro léxico, porque no nos debiéramos saludar, hermano, Dios le bendiga. ¿Y qué hacemos cuando un hermano nos dice, hermano, ore por mí? Claro, hermano, yo voy a orar por usted. Padre, mira al hermano, bendícelo. ¿Y sabes que Dios tiene un huequito aquí? Porque cada vez que tú le pides que bendiga a un hermano, el Señor dice, otra vez, si ya lo tengo bendecido con toda bendición espiritual. ¿Te das cuenta el privilegio que yo tengo de venir en esta mañana a Igleca a compartir la palabra del Señor? Le estoy hablando a personas que no tienen el mínimo de maldición en sus vidas, que no están corriendo el mínimo de peligro, porque sobre ustedes está toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este no fue un saludo protocolario. Fue la gran muestra de misericordia. Abrazarlo y besarlo. No es necesario el quesasá. Yo no reconozco la deshonra de mi hijo. Él es libre de esa ruptura. Yo lo libro del juicio. Su abrazo y su beso no fue simplemente el beso de bienvenida. Cuando Él me recibió, cuando me abrazó, cuando me besó, me demostró su protección. El cántaro no iba a ser roto. Sí fue roto. Pero 2 Corintios 5:17. Ahora soy un nuevo cántaro. Porque si alguno está en Cristo, nuevo cántaro es. Nuevo cántaro es. Nuevo cántaro es. Y está en las manos de alguien que no tiene manos resbalosas, en alguien que no se descuida. Mi vida es un nuevo cántaro que está en las manos poderosas de Dios, y de allí no nos va a soltar. Qué privilegio estarles hablando a ustedes. Eso lo dice 2 Corintios 5:17. Y Gálatas 3:13 nos confirma que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero. Deja de lamentarte, deja de vivir asustado, deja de temblar frente a la maldición. Pastor, es que mi bisabuelo murió de cáncer de próstata a los 80 años. Mi abuelo murió de cáncer de próstata a los 80. Mi papá murió de cáncer de próstata a los 80. Yo ya tengo 78, pastor, pero yo ya tengo seguro exequial. Ahora, si tienes el seguro exequial, eso es bueno. No estás llamando a muerte. Porque si no le puedes dejar herencia a tu familia, tampoco le vas a dejar la deuda de un entierro. Pero, pastor, esa es una maldición generacional. Te la compro. Es una maldición generacional. Pero Cristo nos redimió de la maldición hecho por nosotros, llevando nuestra maldición. Cáncer de próstata, perdiste el viaje. Que te devuelvan la platica, porque esa plata la perdiste, conmigo no vas a jugar.
Párate firme. Tu papá te recibió. Tu papá te abrazó. Padre, le dijo él, he pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepintió. Momento de confesar la falta, de cambiar la perspectiva, de cambiar el rumbo de vida. Porque el arrepentimiento no es simplemente pedir perdón. Eso hace parte. Realmente lo que es el arrepentimiento es cambiar el rumbo de la vida. Y antes de que mi papá viniera a abrazarme y a besarme, yo iba camino al infierno. Pero cuando reconocí, cambié mi rumbo y voy contigo camino al cielo. Amén. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. De su amado Hijo. Y yo le dije, ya no soy digno de ser llamado su hijo. El hombre confesó su indignidad, que de verdad era absoluta. Su vida ha sido un caos total. Pero allí se consolidó la reconciliación. Nos reconciliamos con nuestro Padre. Ya no hay separación. Ya no hay deuda. Pastor, recibí la llamada del banco. Me dijeron ya no debe nada en su tarjeta de crédito. Y mi crédito era largo, pastor. Ya me habían dicho, el único pago es la muerte. Y Él murió por mí. Y no solo evitó mi muerte, pastor, me dio vida y vida en abundancia. ¿Y a ti? ¿Y a ti? Ya no tengo deuda, pero hasta aquí no tengo derechos. Porque la misericordia lo que hace es evitar el castigo merecido. Él tuvo misericordia de mí y me dijo, ya no vas para el infierno. Y a partir de ahí, de haber sido bañado en su misericordia, mi vida da un vuelco total, no solo cambiando rumbo infierno por rumbo cielo, sino que ahora tengo el privilegio enorme de disfrutar la gracia, el favor inmerecido. Ya no solo dejo de recibir el castigo que merecía, sino que ahora recibo los privilegios que no merezco. Porque yo no merezco estar aquí predicando la palabra del Señor. Porque yo no merezco tener la familia que tengo. Porque yo no merezco la herencia de mi Padre Celestial. Pero tengo derecho a ella porque mi Padre me abrazó, me besó y me protegió. Tuvimos que humillarnos. Como lo dice Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas él, dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero me quiero quedar en la parte cuando dice el castigo de nuestra paz. Yo le había fallado a Dios, yo había pecado y el castigo era la muerte. No hay otra forma de solucionarla. Y no tenía paz con Dios porque estaba en pecado. Pero el Señor Jesús dijo, ese castigo lo recibo yo. El castigo de mi paz. El castigo para que yo tenga paz. Y cuando recibo a Jesús, no solamente lo recibo a Él, sino los beneficios. Y ahora tengo paz para con Dios. Y ahora no necesito que el sumo sacerdote vaya hasta la presencia
de Dios en el lugar santísimo. Ahora yo no necesito que mi pastor ore por mí. Bueno, hay momentos en que hay que orar por él, ¿no? por los hermanos. A lo que me quiero referir es, para yo tener acceso al Padre, no necesito la intervención ni siquiera de mi pastor, que es una persona importante en mi vida cristiana. Lo único que tengo que hacer es pronunciar una palabra. Y de mi vocabulario salió quesasá. Y ahora la palabra triunfante es Padre. Yo tengo el sueño pesado. En una casa en que vivimos había un cuarto desocupado. Enseguida el cuarto mío, pero estaba conectado con el que estaba desocupado. Y ese cuarto desocupado daba a la calle y tenía una puerta. Y un día amanecí, salí y había un poco de sangre en la puerta. Dije, ¿qué pasó? ¿Cómo así que qué pasó? No, yo no. Mataron a un hombre ahí. Imagínate, lo mataron ahí, llegó la policía, hubo sirenas y yo... Era soltero. Después de unos años me casé. Y no necesitaba sonidos de ambulancia, ni gritería por un crimen. Necesitaba una voz que me dijera, papi, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué necesita? Brother, cualquier circunstancia que yo tenga, Padre, y se vuelca sobre mí. Cualquier circunstancia tuya, Padre, y se vuelca sobre ti. El creador del cielo y de la tierra, el sustentador del cielo y de la tierra, está dispuesto a venir con toda su potencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque un hijo suyo tiene necesidad. No dudes en buscar la presencia de tu Padre. Saquen el mejor vestido y vístanle. Porque se acuerda que habíamos hablado de reconciliación. Miren, hay veces atendemos una pareja, no, que mire que esta pareja están que se separan, que no sé qué, y nos sentamos con ellos y les compartimos y les hablamos y se reconcilian. Ay, que no, pastor, gracias, gracias. No, hermano, gracias por ese consejo muy sabio. Se dan el piquito y se van a celebrar. No me pregunten cómo, pero se van a celebrar. ¿Y sabe qué pasa, brother? Que a los 8 días llegan con el mismo problema. Se habían reconciliado, pero no se había restaurado la pareja. Cuando hay un problema de pareja, el proceso es ese, reconciliación y restauración. En la reconciliación se pidieron perdón y se perdonaron de corazón. Y entonces ahora sí, sin esos resentimientos, sin esas prevenciones, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esto y esto. Entonces yo no vuelvo a hacer eso. Bueno, y si lo haces yo te voy a aceptar. Y ya empiezan a manejar una relación más sólida, más estable. Entonces cuando el Señor me abrazó, cuando mi Padre me abrazó, empezó o se dio la reconciliación. Ahora se necesita la restauración. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces lo primero que hace nuestro Padre es darnos un nuevo vestido. Ya no tenemos el vestido de inmundicia, ahora tenemos el vestido de gloria. Cuando el ciego empezó a clamar, Jesús, Hijo de David, y se dio cuenta que el Señor lo buscaba, lo primero que hizo fue quitarse el manto, porque ese era un manto de podredumbre, ese era un manto de limosnero, de mendicidad, es un vestuario que no le sirve. Y ese vestuario con el que yo llegué a mi Padre no me servía. Era necesario vestirme de lino fino, como dice la palabra, para ser digno del que me había salvado.
cuando caen Adán y Eva, primera manifestación religiosa en la historia de la humanidad, se cosieron delantales de higuera. Y más adelante el Señor maldijo una higuera porque la higuera tiene un fruto que es de tiempo, es de época. En la solución que ellos le dieron a su problema era una solución transitoria que cubría su falta. Pero cuando el Señor vino a tener misericordia de ellos, ya no les dio un delantal, les dio una túnica, un vestido completo y no de higuera, de pieles. Para que hubiera piel disponible. Ahora, la Biblia no dice cordero, uno por contexto lo asume. Pero tuvo que matar al cordero. Porque yo no tengo un Dios tan salvaje que le quite la piel a un animal y lo deje vivo. Y en esa manera también hubo derramamiento de sangre. Ahí nos mostró que contra la religión está la gracia del Rey. Entonces nos vistió de nuevo, nos dio un vestido nuevo, un vestido que genera identidad. Porque Él no dijo, vayan, yo no sé si aquí conocen la expresión al agáchate. Vayan al agáchate y busquen ahí cualquier, no, busquen un vestuario de la familia y vístanlo como a la familia, y tú estás vestido de Cristo, y tú estás vestido de cielo, y tú estás vestido de gloria. Amén. Pero también pongan anillo en su mano. Se restablece la autoridad. No solo lo van a considerar como miembro de la familia, sino que también lo van a respetar, porque lo que Él diga, de ahora en adelante, lo que Él diga vuelve a tener la misma autoridad como si yo lo estuviera diciendo, porque ya tiene mi anillo, ya tiene ese sello de garantía para respaldar lo que Él diga. Y cuando yo nací de nuevo, cuando mi padre me recibió nuevamente, me puso un anillo, me puso autoridad, y dice que yo tengo autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todas huestes del enemigo y aún sobre la naturaleza. Y déjame decirte que te pasa a ti y que me pasa a mí. Cuando tú hablas la palabra y lo haces con fe, lo que tú dices tiene la misma autoridad como si Jesús lo estuviera diciendo. Por eso no necesitamos pelear contra el diablo, ni hacerle guerra espiritual, ni nada. Te vas en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad, lo dice Efesios capítulo 1, versículos 20 y 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Él. Tú eres la plenitud de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo y tienes autoridad. Por eso Marcos 11:23 dice, de cierto te digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, lo que diga. Y cálcenlo. Póngale zapatos nuevos. Un rumbo adecuado y una capacidad de caminar sin tropiezo a pesar de las adversidades. Y hace parte de la armadura de Dios en Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ánimo a ir a predicar el evangelio y a andar como anduvo Jesús. Enoc caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Y la Biblia no te dice que tú camines con Dios. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ya no es con Él, es como Él. Y es que ese es el propósito
de las instrucciones que se dan en la iglesia, llámense discipulados, capacitaciones, como sea, porque Mateo 28, 19 y 20 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Yo tengo una costumbre. Después de mi tiempo con el Señor, cada mañana miro las noticias. Y hoy miré noticias. Si no lo sabías, te tengo una noticia importantísima. A hoy, 2 de noviembre de 2025, el mundo no se ha acabado. Jesús está contigo. Creí que te ibas a gozar. Jesús está contigo. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Sellemos este momento con un pacto. Celebremos la victoria en la vida de mi hijo. Lucas 15, 10 dice: y así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tú fuiste motivo de fiesta en el cielo. Amén. Cuando recibiste al Señor, hubo fiesta en el cielo. Volvió el hijo que se había perdido. Y cuando nacimos de nuevo, entonces tiene vigencia también un pacto mucho mejor. Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un pacto sellado con sangre. Maten al cordero, dijo el Padre, para celebrarlo. Y Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta por qué podemos tomar esa historia como nuestra propia historia? Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Resumen de la redención, Efesios 2, capítulo 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Qué bueno de momento sacar un tiempo para recordar la obra del Señor Jesús en el Calvario. Él no murió para que cada año tengamos una semana de vacaciones. Él no murió para inmortalizar una festividad. Él murió porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió porque tú eras el hijo que había acabado con tu propia vida y necesitaba rescatarte. Te repito, no es un mensaje evangelístico que lo pudiéramos aplicar. La Biblia dice que mantengamos los ojos puestos en Jesús y autor y consumador de la fe. Siempre al frente. Pero los que manejan saben que el panorámico es muy grande y hay que estar pendiente. Pero hay uno pequeñito que se llama retrovisor y hay veces es necesario mirarlo. Y la Biblia dice: miren el hueco de la cantera de donde fueron sacados. Hoy hemos mirado retrovisor. Hoy ha sido un mensaje de retrovisor para recordar de dónde salimos. Pero más que para recordar de dónde salimos, estamos recordando cómo salimos. Nos revolcamos y queríamos comer comida de cerdos. Y el Espíritu Santo
ministró nuestras vidas. Y ahora tenemos manjares. Tenemos el mejor alimento. Aderezó mesa para nosotros en presencia de mis angustiadores. Ya no hay comida de cerdos. Ya no hay comida de cerdos. ¿Tú te has preguntado cómo será la cena de las bodas del Cordero? Te voy a dar gusto. En el menú hay aborrajados, marranitas, pan de bono. Y el postre es cholado, lulada o cortadito. ¿Será que vale la pena darle gracias a Dios? Amén. Pongámonos en pie. Gracias, Padre, gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ay, hermano, por favor, abrace a alguien. Si se abrazan tres, no me importa. Lo que no quiero, lo que les pido es que nadie se quede solo. Y únanse allí, en ese vínculo que está ahí entre hermanos en Cristo, y denle gracias a Dios, porque fuimos rescatados. Y háblenselo entre ustedes. Ya no vamos para el infierno, ya no tenemos que sasá. Ahora tenemos Padre, un Padre que nos cuida, un Padre que nos da provisión, un Padre que nos recuperó la herencia que habíamos perdido, pero ahora la herencia es mayor de lo que habíamos perdido. Y adoremos a Dios, reconozcamos y lo hacemos en grupo para reconocer que no solo me salvó a mí, que también salvó a mi hermano. Gracias, Padre, gracias, 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 gracias. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, adóralo, 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 adóralo. Él merece tu adoración. Él merece tu adoración. Dile, 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 dile cuánto le amas. Alaba su nombre, alaba su nombre, alaba su nombre. Alaba su nombre, alaba su nombre. Tú vas con Él. Tú vas con Él, tú vas con Él. Él te salvó y no pierde la salvación, aleluya. El sacrificio de Cristo no se pierde en tu vida. Ánimo, 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 ánimo. Levanta bandera de victoria, levanta bandera de victoria. Gózate, 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 gózate en el Señor. Porque de pronto tu nombre no es reconocido en la tierra, pero en el cielo tu nombre está escrito con letras de oro en un libro maravilloso que se llama el libro de la vida. Usha rama kibia ramansoa rama kaivia. Ay. Oh, arababababaramasía baramara baramara kreivia. Ondia riama kiva rama isota rama keivia. Ondo rama keivia riama layansoa rama keivia rama kibiriboa. Gracias, mi Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Padre, gracias, gracias. Osha rama kaivan sora makivia raya. Onda rama kreivian shuti rebe keivia. Es hora de mirar alto, es hora de mirar al cielo, es hora de mirar la gracia, es hora de mirar el servicio en el Señor, porque lo que Dios te ha dado es para que lo compartas. Es hora de compartirlo en el nombre de Jesús. Usha rama baba baba baramasía. Anda rama kivia rama rama rabasaita rama kreivia. Oh, arababababaria marabaisa. Ondromaba kevia andora makivia rama. Oh, la marabaya soara makivia rama. Shatarama kreivia la. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pastor, regáleme un segundo, por favor. Los músicos, por favor, vengan. Los músicos. Puede que no hayas tocado hoy, pero si eres del grupo de alabanza, ven un momentico, vamos a orar con ustedes. Gracias, mi Padre, gracias, mi Señor, gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Padre, gracias. Tómense de la mano allí, por favor, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, perdón, pastor.
asustado, pastor. A pedir una vez que tenga salmos. Yo no vengo a cambiar nada con ustedes. Quiero solamente darles una voz de ánimo. ¿Para qué se me hizo? Sí. Aquí está. Pienso en esto y se me parte el alma. Recuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. Gracias, pastor. No lo hacen, pero hay veces la tentación de estar adelante nos mueve a eso. Soy la estrella de la iglesia. Y la iglesia depende de ustedes, pero ustedes dependen de Dios. Y tienen una labor fundamental. Cuando estén al frente, estén convencidos plenamente que ustedes son los responsables de tomar a la congregación que llega distraída, que llega con aflicciones, que llega atribulada, y decirles, aquí venimos a adorar a Dios. Y ustedes los cogen y los traen hasta la presencia de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ustedes son instrumentos de Dios para bendición de la iglesia. Y por eso es que la iglesia los ataca. No la iglesia como institución, hermanos de la iglesia. Ay, porque es creído, porque es de la rosca. Se dejan usar del diablo muchos, porque pocos comprenden la importancia de la labor que ustedes desempeñan. Instrumentos de conexión entre las criaturas y el Creador, entre los redimidos y el Redentor. Cada día despójense más de ustedes y que Cristo sea más en cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos orando por este grupo de músicos, de cantores de la iglesia, Dios. Señor, no hay nada que recriminar, que no lo vayan a tomar así. Todo lo contrario, Señor, es una voz de ánimo para que cada vez, Dios, que alguno o todos ellos esté al frente ministrando la alabanza, el Espíritu de Dios sea respaldándolos de una manera sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, y no vamos a escuchar comentarios de que bien lo bien que cantan, lo bien que tocan, sino que vamos a escuchar comentarios que digan, con ellos vamos al tercer cielo, a exaltar unidos el nombre del Señor. Gracias por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. No desmayen ni un momento. Dios te bendiga. Pastor, muchas gracias. Y una última cosa. Veo caritas nuevas aquí. Pero vamos a hacer una invitación. Primeramente a los que vinieron por primera vez. Segundo, a aquellos que de pronto, no sé, se sienten apartados, se sienten como ese hijo pródigo. No necesariamente tienen que estar ocurriendo cosas drásticas, pero si te sientes como apartado por el Señor, por una de dos razones. Una, de pronto te has equivocado. ¿Sabes que el lío no es equivocarte? El lío es quedarte allá. El hijo pródigo reconoció y dijo, yo aquí con esto y pudiendo estar mejor. Entonces este llamado es para ti si te has equivocado o tal vez te has apartado demasiado. No has vuelto a la iglesia, como que te sientes apartada.
Este llamado para cualquiera de estos tres tipos de personas. Primero para los nuevos que están aquí, porque la palabra de Dios dice que si crees con tu corazón que Jesús es el Señor y lo confiesas con tu boca, tienes entrada al cielo. ¿Los papitos de Sandra quieren recibir al Señor para tener entrada al cielo? ¿Quieren esta invitación? ¿Sí o no? Vengan acá entonces, por favor. Vengan acá, tráelo, Sandrita. Y los otros dos tipos de personas, si te has equivocado, que es lo más seguro que sí, y quieres reconciliarte con el Señor, y crees que estás allí en una situación como la que vivió el hijo pródigo, esto también es para ti. No necesitas pasar acá al frente, no necesitas levantar tu mano, pero si ese eres tú, cierras tus ojos. Esta invitación es para ti. Todo lo que tienes que hacer es lo mismo que hizo el hijo pródigo, que es exactamente lo mismo que está aquí. Él reconoció que en la casa de su padre había mejores cosas. Y si te has alejado por diferentes situaciones, recuerda que Jesús habló de tres tipos de personas: las personas del camino, las personas que su corazón es muy parecido a un pedregal, pero también habló de personas que están en medio de espinos, los afanes del mundo. Han dado más importancia a los afanes del mundo que a su relación con Dios. Pero sobre todo también con los que están por primera vez aquí, y que yo quiero orar. ¿Cómo es su nombre? Héctor y Cristina. La palabra de Dios enseña, Héctor y Cristina, y aquí está escrita, que si confiesa que Jesús es el Señor, será salvo. ¿Qué es ser salvo? Ir al cielo. ¿Qué les parece esa promesa? Es muy simple, es sencillita. Y creo que creer en Jesús es lo más fácil que hay. Pero ahora hay que hacer otra cosa: confesarlo con la boca. Y las otras dos personas, si te has equivocado y te has apartado, hagan exactamente lo mismo. Todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Héctor y Cristina, los voy a orientar en una oración, y a los demás también. Simplemente di esto: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios, que tú ocupaste esa cruz por mí. Pero también sé que estás en el cielo por mí. Y que si yo creo que tú eres el Señor, que tú eres el Señor de mi vida, que si yo creo en esa obra, tengo entrada al cielo eternamente junto a tu lado. Y perdóname, Padre, por haberme apartado, pero ahora vuelvo a ti, porque sé que en tu casa es donde debo estar y donde hay abundancia. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Bienvenidos a la familia de Dios, Héctor y Cristina. Y si tú has sido cualquiera de esas dos personas y has hecho esta oración, simplemente ya te has reconciliado con Dios. Ahora, diga ahora, tienes que hacer algo. Tienes que reparar la relación, volver a la iglesia, volver a la lectura de la Biblia. Y si estás interesado, estamos en matrículas de CEDCO para que la estudies, la medites. Estamos listos para enseñarte. Y no dejes más que cualquiera, así sea una equivocación, te aparte del Señor. Amén. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Sean bienvenidos los que quieran saludar al pastor José. Él debe coger ahora un avión de regreso a su hogar, a su casa, y los que lo quieren saludar, pues él está por allí, y salúdenle por favor. Gracias. Y saluda a alguien, despídete de alguien, y bueno.